Señor juez especializado de trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, David Camarena Calero, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 13.548, en mi calidad de abogado representante de Renato Paredes Cornejo, interpone demanda de indemnización por accidente de trabajo contra la empresa Ferreiro Costa del Perú Sociedad Anónima en su calidad de ex empleador del trabajador demandante por el monto de 120.000 nuevos soles correspondientes al daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, afectación al proyecto de vida sufridos por el accidente de trabajo acaecido. En ese sentido, cabe recordar el principio general del derecho que indica que quien crea el riesgo debe repararlo. Ferreiro Costa del Perú es una empresa transnacional dedicada a la construcción de infraestructura de gran envergadura. En nuestro país ganó la licitación para la construcción de un estadio en Villa El Salvador para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En ese sentido, con fecha 24 de febrero de 2017, el trabajador Juan Paredes Castro, primo del trabajador demandante que también trabajaba para Ferreiro Costa, no pudo asistir al trabajo de forma oportuna y no pudo comunicarlo dado que su menor hija amaneció gravemente enferma y tuvo que trasladarla de urgencia a un centro de salud. En este contexto, el supervisor de obra, sin tener conocimiento de cuál era la causa de la inasistencia, agrupó a todos los trabajadores de la obra y les comunicó que la actitud tomada por Juan Paredes iba en contra de los pilares y valores fundamentales de la empresa, la falta de comunicación e irresponsabilidad con el trabajo. Esto generó un estado de incertidumbre, de gran preocupación y nerviosismo en los trabajadores y en especial de Renato Paredes Cornejo, quien era primo de Juan Paredes, y como su familiar recibió una llamada de este, y la cual le comunicaba el motivo de su inasistencia, el estado de salud de su menor hija, el estado de necesidad que le determinó asistir al centro de salud y le pidió que lo supliese en sus labores mientras se tardase en llegar al centro de trabajo, que no debía ser un tiempo mayor a 40 minutos. Dado el anuncio hecho por el supervisor de obra, el estado de nerviosismo en que se encontraba y el pedido de apoyo de su primo, el trabajador demandante opta por tomar su equipo de protección personal, el casco y el arnés, y subir hacia donde este trabajador desempeñaba sus funciones de obrero electricista, que consistían en la instalación del cableado eléctrico y otras instalaciones eléctricas para el estadio. Recordemos que el estadio tiene como mínimo 20 metros de altura en promedio. Por tanto, estamos hablando de que el trabajador estaba desempeñando sus funciones en una altura muy elevada. Durante el transcurso de todo esto, el supervisor había desaparecido y no figuraba en ninguna parte. Y solo se enteró de que el trabajador había suplido a su primo cuando éste, lamentablemente, se cayó desde una gran altura, lo cual le generó un dolor intenso en la zona de la espalda, por lo cual fue trasladado de inmediato a una clínica de salud donde se le diagnosticó una hernia discal en los discos L4 y L5 de la columna vertebral, por lo cual tuvo que ser operado y pasar por un proceso de rehabilitación mayor a 6 meses. Luego del proceso de rehabilitación, cuando ya se pensaba totalmente reparado el daño, el trabajador, mientras se desempeñaba en un nuevo trabajo en otra empresa de un familiar, es diagnosticado con una lumbocitalgia, la cual le impide continuar con sus labores de manera habitual y también le impide seguir jugando al fútbol de manera profesional en el equipo de las Malvinas de la segunda división de nuestro país. Por tanto, es evidente que Ferreiro Costa del Perú creó un riesgo que debe repararlo, por los fundamentos de derecho que paso a exponer. En primer lugar, el derecho del trabajo que se aplica al presente proceso implica necesariamente la compensación de la desigualdad entre el empleador y el trabajador, y para ello se vale de diversos mecanismos e instituciones jurídicas que son reconocidas paulatinamente por la jurisprudencia, por la doctrina y por la legislación nacional. En ese sentido tenemos que el primer pleno casatorio en materia laboral determinó que la responsabilidad por los accidentes de trabajo es de naturaleza contractual.
y por lo tanto deben configurarse los 4 elementos de responsabilidad civil para que se declare fundada una demanda de indignación por ese tipo de hechos. En el presente proceso tenemos, en primer lugar, el hecho antijurídico, que es el cumplimiento de los deberes de cuidado, de resguardo de salud y seguridad del trabajo. En segundo lugar, cuanto al factor de atribución, conforme a la casación 4.958/2016, que consiste en que el accidente fue ocasionado en ocasión del trabajo. En cuanto al nexo causal y al daño, están más que acreditados que la empresa actuó de forma negligente, por tanto se le imputa una culpa y el daño debe ser resarcido de forma íntegra, de conformidad con el principio de restitutione in integrum. Por esos motivos solicitamos que quede fundada la demanda y se ordene una indemnización de 120.000 soles. Señor juez, se presenta ante usted Pamela Pérez Raimundo con registro CAL 41251. En representación, en defensa de los intereses de Ferreiro Costa del Perú S.A., empresa transnacional, reconocida internacionalmente con diversos premios, como lo son Marco Talento 2013 y Global Gold Achievement 2015, premios que lo reconocen como una de las 100 mejores empresas para laborar a nivel mundial. Señor juez, han habido diversos fundamentos que ha mencionado la parte demandante, sin embargo, intencionalmente ha omitido varios que favorecerían a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque los pasaré a detallar a continuación en mis fundamentos de hecho. En primer lugar, en cuanto a la amonestación, efectivamente, el señor Julio González, en actuación de la empresa, comunicó a los trabajadores que actitudes como las del señor Juan Paredes, de faltar sin avisar previamente o sin comunicar los motivos de su falta, no se podía permitir en la empresa en aras de respetar el reglamento interno para los trabajadores que laboran en ella. Es así que no se mencionó en ningún momento alguna amenaza de despido o alguna sanción para los trabajadores. En segundo lugar, en el tema del mensaje, efectivamente, se le envió un mensaje de voz al señor Renato Paredes. Si se envió un mensaje de voz al señor Renato Paredes, ¿por qué no se le comunicó de forma directa al supervisor que se iba a faltar por los motivos que fuesen? En este mensaje, señor juez, es el señor Juan Paredes quien incita a su primo a que tome su arnés, tome sus implementos y se disponga a realizar las funciones para las cuales no se les había contratado a él. Él, en aras de apoyarlo, decide tomar esas acciones y producto de ello sufre una caída. Caída en la que se presentan los siguientes hechos, señor juez. En primer lugar, tras la caída, el supervisor se presta inmediatamente a llamar a una ambulancia y auxiliarlo. Él es trasladado con sus compañeros a la entrada, pudiéndose mover, pudiendo caminar. Es dentro de la ambulancia, en su traslado a las instalaciones de la clínica, que por negligencia de los paramédicos, señor juez, por negligencia de los paramédicos, es que el señor Renato Paredes sufre una caída, y esta caída es la que le produce un dolor intenso, un dolor insoportable que culmina con un desmayo. Tras este desmayo, señor juez, y tras los diagnósticos y exámenes en la clínica, se le detecta la mencionada hernia discal, que pudo haber sido perfectamente provocada por esta última caída. Sin embargo, la empresa Ferreiro Costa decide extenderle 6 meses más el seguro EPS al señor Renato Paredes. ¿Para qué? Para poder apoyar económicamente su tratamiento y su operación. Señor juez, en cuanto a los fundamentos de derecho, pasemos a explicar 3 simples puntos. En el primer punto tenemos el deber de resguardo de la seguridad y salud en el trabajo, reconocido en el artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo cumplimos esto, señor juez? La empresa presta auxilio al trabajador inmediatamente. La empresa brinda los mecanismos para proteger la integridad física de todos sus trabajadores. Prueba de ello es el casco y el arnés que utilizó el señor Renato Paredes para suplir las labores de su primo. En segundo punto tenemos la casación 18-19-0 de Lima, un criterio jurisprudencial que establece que el empleador, si bien es cierto, solo debe indemnizar cuando hay una prueba clara de que la negligencia por parte de ella acarrea una falta de cumplimiento de algún artículo, específicamente el artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, cosa que en este caso no ha podido ser demostrado. Y por último, señor juez, tenemos que el Código Civil aplicado supletoriamente establece 3 tipos de responsabilidad civil: el dolo, la culpa grave y culpa inexcusable. Ninguno de los 3 ha podido ser fundamentado aquí, puesto que no se ha producido el daño tras una orden de la empresa, no se ha utilizado en ningún fundamento, en ninguna forma, alguna culpa inexcusable que se pueda demostrar. Es así que esta defensa considera y solicita a su despacho se declare infundada la demanda presentada por la parte del trabajador Renato Paredes.